Con $2000 se puede vivir fácil. ¿De verdad lo crees? Entonces demuéstralo. La gente se queja demasiado porque no sabe administrar su dinero. $2000 al mes es más que suficiente para vivir dignamente. Yo podría hacerlo con los ojos cerrados, sin ningún problema. Con $2000 se puede vivir fácil, lo dijo sin dudar, con un whisky en la mano y la mirada perdida en la ventana panorámica de su oficina privada en el piso 32. No había cámaras, no había periodistas, no había empleados escuchando detrás de la puerta. Solo su mejor amigo, sentado frente a él en el sofá de cuero italiano, mirándolo en silencio con una expresión que él no supo interpretar en ese momento. El millonario repetía la frase como si fuera una verdad universal, algo que cualquier persona inteligente y racional debería entender sin necesidad de explicaciones adicionales. La gente se queja demasiado porque no sabe administrar su dinero. $2000 al mes es más que suficiente para vivir dignamente. Yo podría hacerlo con los ojos cerrados, sin ningún problema. Su tono era de absoluta certeza, esa seguridad que viene de nunca haber sido probado realmente en algo, de nunca haber tenido que poner el cuerpo donde están las palabras. Su amigo no respondió de inmediato. Dejó que las palabras flotaran en el aire denso de la oficina, pesadas, cargadas de una arrogancia inconsciente que dolía escuchar para quien sabía de qué hablaba realmente. Conocía a ese hombre desde hacía casi 10 años. Habían construido una amistad sólida basada en la confianza mutua, el respeto y largas conversaciones sobre negocios, filosofía y vida. Pero en algún momento del camino, el millonario había comenzado a alejarse de la realidad de una forma que resultaba preocupante. El dinero lo había envuelto en una burbuja tan hermética que ya no recordaba, o quizás nunca supo realmente, cómo era vivir sin esa red de seguridad invisible que protegía cada uno de sus días. El amigo tomó un sorbo lento de su café. Nunca bebía alcohol por razones personales que nunca había compartido completamente, y dejó la taza sobre la mesa de centro con un cuidado casi ceremonial, como si ese gesto marcara el inicio de algo importante. ¿De verdad lo crees?, preguntó con esa calma característica que siempre tenía antes de ir al fondo de un asunto. El millonario rió con genuina diversión, como si la pregunta misma fuera absurda. No lo creo, lo sé. Es matemática pura, sentido común básico. La gente complica las cosas innecesariamente. Entonces, el amigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con esa expresión serena pero intensa que siempre precedía sus afirmaciones más importantes. Sus ojos brillaban con algo que no era desafío ni confrontación, sino una mezcla compleja de tristeza, determinación y algo parecido al amor duro, ese que busca enseñar aunque duela. Entonces hagamos una apuesta, dijo despacio, midiendo cada palabra como si estuviera construyendo un puente sobre un abismo. Demuéstrame que tienes razón. Demuéstrame que realmente sabes de qué hablas. Lo que el millonario no sabía, lo que nunca había sospechado en todos esos años de amistad cercana y conversaciones profundas, era que el hombre sentado frente a él conocía la pobreza de una forma visceral, profunda, del tipo que se queda grabada en el cuerpo y en el alma para siempre. Su amigo había nacido y crecido en un barrio de clase trabajadora, donde el agua potable llegaba solamente 3 veces por semana y la electricidad se cortaba sin previo aviso, dejando las noches oscuras, calurosas y largas, llenas de mosquitos y preocupaciones. Su madre había trabajado durante años lavando ropa ajena para poder pagar la escuela básica de sus hijos, arruinándose las manos en agua fría mezclada con detergente barato, desarrollando artritis prematura que todavía la hacía sufrir cada invierno. Su padre había muerto demasiado joven, apenas pasados los 40, de un infarto que probablemente se habría podido prevenir con atención médica adecuada, dejando atrás no solo un vacío emocional imposible de llenar, sino también deudas considerables que tardaron años en saldarse, años de humillación constante, de puertas cerradas en la cara, de promesas rotas y esperanzas aplazadas indefinidamente.
Él había comenzado a trabajar desde los 14 años, mintiendo sobre su edad cuando era necesario, aceptando cualquier cosa que encontraba sin importar cuán duro o mal pagado fuera, repartiendo pan en bicicleta antes del amanecer mientras sus compañeros de clase todavía dormían, limpiando mesas en restaurantes donde nunca podría comer como cliente, porque un solo plato costaba más de lo que ganaba en una semana completa, cargando cajas pesadas en mercados bajo el sol inclemente que agrietaba la piel y secaba la garganta. Conocía el peso exacto, el valor real de un billete de $20, porque lo había ganado con las manos adoloridas y llenas de ampollas, con el cuerpo joven pero ya cansado, con el estómago frecuentemente vacío y la boca cerrada para no quejarse. Sabía perfectamente lo que significaba hacer cálculos mentales rápidos en cada esquina, si alcanzaba el dinero para el transporte público, o si era mejor caminar 2 horas bajo la lluvia o el sol para ahorrar esos $2 que podrían hacer la diferencia entre comer o no comer al día siguiente. Sabía lo que era pararse frente al refrigerador casi vacío y tener que elegir entre comer bien hoy y quedarse tranquilo, o guardar esa comida para mañana y pasar hambre ahora con la esperanza de que apareciera algo más. Sabía lo que significaba usar la misma ropa durante años, remendándola cuando se rompía, lavándola a mano cada noche para que estuviera limpia al día siguiente, sintiendo la vergüenza silenciosa cuando alguien notaba que siempre usaba lo mismo. A diferencia del millonario, que había heredado un negocio familiar ya establecido y lo había multiplicado con inteligencia innegable, pero también con educación de calidad, conexiones valiosas y acceso a crédito que la mayoría de la gente nunca tendría, el amigo había construido su estabilidad económica actual desde la nada más absoluta, sin red de seguridad, sin mentores influyentes, sin capital semilla familiar. No era rico según los estándares del millonario, ni siquiera era verdaderamente acomodado, pero tenía lo suficiente para vivir con cierta dignidad, para no pasar necesidades básicas, para dormir relativamente tranquilo la mayoría de las noches. Y sobre todo, más importante que cualquier logro material, recordaba con una claridad dolorosa y permanente lo que era no tener absolutamente nada, vivir al día, depender de milagros pequeños para sobrevivir cada semana. Por eso, cuando escuchó esa frase tan liviana, tan desconectada de la realidad concreta de millones de seres humanos, con $2,000 se puede vivir fácil, pronunciada con tanta seguridad y tan poca conciencia, no sintió rabia ni indignación inmediata. En su lugar, sintió una tristeza profunda y pesada, porque entendió en ese momento que su amigo, ese hombre al que genuinamente apreciaba y respetaba en muchos aspectos, había perdido completamente el contacto con una verdad fundamental de la existencia humana, y decidió, ahí mismo, que tenía que ayudarlo a reconectarse con esa verdad, aunque el proceso fuera doloroso para ambos. «Te propongo algo muy simple y directo», dijo el amigo con esa voz tranquila pero firme que usaba cuando las cosas se ponían verdaderamente serias y no había espacio para ambigüedades. «Vives un mes completo, exactamente 30 días consecutivos, con $2,000 como único recurso financiero, sin usar tu nombre real ni tu apellido conocido, sin recurrir a contactos de tu agenda personal o profesional, sin llamar a nadie que te conozca o que conozca tu verdadera identidad, sin ayuda externa de ningún tipo, ni directa ni indirecta, como si fueras una persona completamente común y anónima que acaba de llegar a esta ciudad buscando una oportunidad honesta para salir adelante, sin más recursos que su voluntad y esa cantidad de dinero». El millonario levantó una ceja con genuina curiosidad, más intrigado y divertido que preocupado por la propuesta. «¿Y qué gano yo exactamente con todo esto?», preguntó, todavía sonriendo con esa confianza que nunca lo había abandonado en ningún desafío previo. «Nada material, nada tangible», respondió el amigo con una honestidad absoluta y descarnada. «Solo la razón moral e intelectual. Si logras vivir ese mes completo sin problemas reales, sin pasar necesidades significativas,
administrando bien esos $2,000 y demostrando que efectivamente es una cantidad suficiente para vivir con facilidad, entonces tendrás todo el derecho del mundo a repetir esa frase el resto de tu vida. Yo nunca volveré a cuestionarla. La aceptaré como verdad y reconoceré públicamente que estaba equivocado. Hizo una pausa deliberada antes de continuar. Pero si no logras hacerlo, si descubres que es mucho más difícil y complicado de lo que imaginabas, si te das cuenta de que los números no cuadran tan fácilmente cuando los vives en carne propia, tal vez entonces entiendas por qué la inmensa mayoría de la gente en este país, en este continente, en este mundo, no vive fácil a pesar de trabajar todos los días, a pesar de esforzarse, a pesar de hacer todo lo que supuestamente deberían hacer según la narrativa del éxito que tanto nos gusta repetir. Hubo un silencio denso y pesado entre ellos, cargado de significados no dichos. El millonario tamborileó los dedos sobre el escritorio de caoba importada, pensando, calculando, analizando la propuesta desde todos los ángulos posibles, como hacía con cualquier decisión importante. No era un hombre cobarde, ni alguien que rehuyera los desafíos. Toda su vida adulta había enfrentado situaciones difíciles. Había levantado empresas prácticamente desde cero, tomando riesgos calculados. Había negociado con bancos internacionales en momentos de crisis. Había superado recesiones económicas que quebraron a muchos de sus competidores más establecidos. Un mes viviendo con un presupuesto ajustado, siendo especialmente cuidadoso y disciplinado con cada gasto, calculando cada decisión financiera, no podía ser realmente tan complicado como su amigo sugería. Era fundamentalmente una cuestión de disciplina personal, planificación adecuada y toma de decisiones inteligentes, 3 áreas donde él había demostrado excelencia durante décadas. ¿Cuándo empezamos exactamente?, preguntó finalmente con esa confianza característica que nunca lo había abandonado, ni siquiera en los momentos más difíciles de su carrera. Mañana por la mañana temprano. No tiene sentido posponerlo, respondió el amigo inmediatamente. Sacó entonces un papel cuidadosamente doblado del bolsillo interior de su chaqueta, un documento que evidentemente había preparado con anticipación, sugiriendo que había pensado en esta propuesta durante bastante tiempo antes de verbalizarla. Ahí estaban escritas todas las reglas con letra clara y sin ambigüedades. $2,000 en efectivo al inicio del mes como único capital, sin acceso a tarjetas de crédito de ningún tipo, sin posibilidad de usar cuentas bancarias registradas a su nombre real, sin usar influencias personales o conexiones profesionales bajo ninguna circunstancia, sin pedir dinero prestado a nadie sin importar cuán desesperada se pusiera la situación. Debía conseguir vivienda adecuada, alimentación suficiente, transporte funcional y trabajo remunerado por sus propios medios exclusivamente, usando únicamente los recursos disponibles para cualquier ciudadano promedio, sin privilegios especiales ni redes de seguridad invisibles. Todo exactamente como lo haría una persona común llegando nueva a la ciudad, sin contactos, sin referencias verificables, sin historia crediticia, sin nada más que su disposición a trabajar y esa cantidad específica de dinero en el bolsillo. El millonario leyó el documento completo 2 veces, asintiendo mientras procesaba cada cláusula, buscando vacíos legales o ambigüedades que pudiera explotar, pero el texto era sorprendentemente claro y hermético. Finalmente, firmó al final con esa letra elegante y segura que usaba en todos sus contratos importantes, esa firma que había autorizado transacciones millonarias y acuerdos internacionales. No sabía, no podía saber en ese momento de confianza absoluta, que esa firma aparentemente simple sería el punto de inicio de la experiencia más transformadora, dolorosa y reveladora de toda su vida adulta. Una experiencia que cuestionaría cada suposición que tenía sobre el esfuerzo, el mérito, la pobreza y la justicia. A la mañana siguiente, muy temprano cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar, las reglas escritas en ese papel dejaron de ser abstracciones teóricas para convertirse en realidad concreta, tangible e ineludible. $2,000 en efectivo,
contados billete por billete sobre la mesa del comedor del apartamento del amigo, formando un montón que se veía más pequeño de lo que el millonario había imaginado. 30 días exactos por delante, sin excepciones, sin trampas permitidas, sin salidas fáciles cuando las cosas se complicaran. El millonario tuvo que entregar su teléfono personal, ese smartphone de última generación que era básicamente su oficina portátil, que conectaba toda su vida en una red invisible pero omnipresente. Miles de contactos cuidadosamente cultivados, aplicaciones empresariales sofisticadas, cuentas bancarias con sumas que prefería no mencionar, accesos directos a todo su imperio comercial construido durante 20 años de trabajo incansable. Entregó también todas sus tarjetas de crédito, cada una de ellas, incluyendo esa negra mate que no tenía límite de gasto y que había sacado de situaciones difíciles innumerables veces. Entregó las llaves de su auto deportivo importado, de su casa en el barrio exclusivo de la ciudad, de su oficina privada en el edificio corporativo. Entregó su identificación oficial, esa que llevaba su apellido reconocido instantáneamente en círculos empresariales de 3 países diferentes. Un apellido que abría puertas automáticamente. Le dieron a cambio un celular básico de esos que parecían salidos de una década anterior, que solo servían para llamadas y mensajes de texto básicos, sin contactos guardados en la memoria, sin conexión a internet, sin aplicaciones de ningún tipo. Un documento de identidad temporal genérico con un nombre común, José Martínez, sin apellido que significara nada para nadie, sin historia, sin peso social. Una mochila vieja pero funcional con ropa sencilla que el amigo había conseguido en tiendas de segunda mano. 3 pantalones de mezclilla desgastados pero limpios. 5 camisas de algodón baratas en colores neutros. Ropa interior básica. Un par de zapatos deportivos que claramente habían visto mejores días pero que todavía servían. Nada de trajes italianos hechos a medida. Nada de relojes suizos que costaban más que un auto. Nada de accesorios de marca que delataran inmediatamente su verdadera posición social y económica. El amigo lo acompañó en silencio casi total durante el trayecto en transporte público. Una experiencia que el millonario no había tenido en años. Hasta un barrio de clase trabajadora al otro lado de la ciudad. Un lugar donde el millonario nunca había puesto un pie en toda su vida adulta a pesar de vivir en la misma ciudad durante décadas. Calles estrechas llenas de actividad matutina, comercios pequeños familiares abriendo sus puertas metálicas con estruendo, puestos ambulantes de comida preparándose para el día, gente caminando rápido hacia sus trabajos con bolsas del mercado y termos de café barato, niños con uniformes escolares corriendo entre los autos estacionados, perros callejeros buscando comida en las esquinas. «Aquí empieza tu mes», le dijo el amigo con absoluta seriedad, sin dramatismo pero sin ligereza tampoco. «Busca un lugar donde quedarte que puedas pagar con tu presupuesto. Busca trabajo para generar algún ingreso adicional si puedes. Administra tu dinero de la mejor manera posible. Sobrevive estos 30 días completos. Esas son las únicas instrucciones que te voy a dar. El resto depende completamente de ti». El millonario miró alrededor con curiosidad genuina, más que con miedo o aprensión inmediata. Todo le parecía diferente, ajeno, como un país extranjero dentro de su propia ciudad, pero no amenazante en un sentido obvio. Solo un escenario nuevo y desconocido, donde aplicar las mismas habilidades de análisis, planificación y ejecución que lo habían hecho exitoso en los negocios durante tantos años. «Va a ser más fácil de lo que piensas», dijo con esa seguridad inquebrantable que todavía no había sido puesta a prueba real. «Nos vemos en un mes». El amigo lo miró largamente sin decir nada más, con una expresión compleja que mezclaba esperanza genuina, escepticismo basado en experiencia y algo parecido a la preocupación fraterna. Luego simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y se fue caminando despacio por la misma calle deteriorada por donde habían llegado, sin mirar atrás ni una sola vez.
El millonario, ahora José Martínez para todos los efectos prácticos, se quedó completamente solo de pie en una esquina desconocida, bajo un sol que ya comenzaba a calentar fuerte, con $2,000 en el bolsillo delantero de su pantalón barato, una mochila al hombro que pesaba menos de lo que esperaba, y una certeza que aún brillaba completamente intacta en su mente. Esto iba a ser más fácil de lo que su amigo pesimista imaginaba. El reloj invisible comenzó a correr. El desafío había comenzado oficialmente, y él todavía no sabía absolutamente nada de lo que estaba por venir. Los primeros minutos, quizás la primera hora completa, fueron casi emocionantes en cierto sentido extraño. El millonario, ahora usando mentalmente su identidad temporal de José Martínez, aunque todavía le costaba pensar en sí mismo con ese nombre genérico, caminó por las calles del barrio desconocido con una energía que rayaba en el entusiasmo juvenil, observando todo con ojos de estratega experimentado, como si esto fuera un juego complejo de negocios disfrazado de experimento social, como si fuera un caso de estudio de esos que había analizado en su MBA de una universidad prestigiosa hacía tantos años. Mentalmente ya estaba haciendo cálculos rápidos y precisos, organizando variables, estableciendo prioridades, construyendo modelos mentales. Si conseguía un cuarto o habitación básica pero decente por $400 o $450 al mes, cantidad que le parecía más que razonable para alojamiento básico, le quedarían aproximadamente $1,550 para todo lo demás durante los 30 días. Eso significaba alrededor de $50 diarios para cubrir comida, transporte, productos de higiene personal y cualquier emergencia menor que pudiera surgir. Más que suficiente para una persona organizada, disciplinada y acostumbrada a optimizar recursos. En su mente empresarial bien entrenada, este desafío no era fundamentalmente diferente a lanzar un producto nuevo en un mercado competitivo con presupuesto limitado, o manejar una crisis temporal de liquidez en alguna de sus empresas durante una recesión, o negociar un contrato importante con márgenes apretados. Solo requería aplicar los mismos principios básicos que dominaba a la perfección: planificación estratégica adecuada, toma de decisiones rápidas basadas en información disponible, priorización inteligente de recursos escasos, y mantener la calma absoluta bajo presión. 3 o 4 cosas que él había demostrado dominar a nivel de excelencia durante más de 20 años, construyendo un imperio comercial desde una herencia familiar modesta hasta convertirla en algo verdaderamente impresionante. Se sentó en una banca de madera desgastada en un parque pequeño y descuidado, rodeado de árboles que necesitaban poda y pasto que crecía desparejo, y sacó un cuaderno pequeño que había traído en la mochila junto con 2 bolígrafos baratos. Empezó a escribir un plan detallado, estructurado, casi como un plan de negocios formal. Semana 1. Encontrar vivienda adecuada y conseguir trabajo estable. Semana 2. Estabilizar ingresos y establecer rutina eficiente. Semana 3. Optimizar gastos identificando áreas de mejora. Semana 4. Cerrar el mes con margen positivo y demostrar la hipótesis. Simple, lógico, completamente ejecutable para alguien con determinación y disciplina. Mientras escribía, vio pasar frente a él un hombre mayor, probablemente de unos 65 o 70 años, empujando con esfuerzo visible un carrito destartalado de frutas, gritando precios con voz cansada y ronca, que había hecho lo mismo durante décadas. Vio a una mujer joven, quizás de 30 años, vestida con uniforme de enfermera arrugado, esperando el autobús en la parada cercana con los ojos cerrados de puro agotamiento, probablemente terminando o comenzando un turno imposible. Vio a 3 hombres de complexión fuerte, trabajadores de construcción evidentemente, cargando muebles pesados por una escalera estrecha y empinada de un edificio viejo, con las caras completamente rojas del esfuerzo extremo y el calor matutino que ya se sentía pesado, pero realmente no los vio, no en un sentido profundo o empático. Los registró como parte del paisaje urbano,
como elementos decorativos de este nuevo tablero donde estaba jugando una partida interesante. No conectó sus expresiones faciales de cansancio con historias reales y complejas, con vidas completas llenas de preocupaciones constantes, miedos nocturnos, esperanzas aplazadas, dolores silenciosos que él nunca había tenido que enfrentar ni remotamente. Todavía no. Esa conexión todavía no se había formado en su cerebro protegido por décadas de privilegio invisible. Guardó el cuaderno con satisfacción genuina al ver su plan escrito claramente. Se puso de pie con energía renovada, estiró la espalda y empezó a caminar por el barrio buscando con atención señales de «se renta» o «se alquila», pegadas en las ventanas de los edificios cercanos, en los postes de luz, en los tableros comunitarios. Tenía un plan claro y estructurado. Tenía inteligencia comprobada por resultados concretos. Tenía $2,000 en el bolsillo y 30 días completos por delante. ¿Qué podía realmente salir mal? La respuesta a esa pregunta aparentemente retórica comenzaría a revelarse mucho más rápido de lo que él imaginaba, con una dureza brutal que ningún plan de negocios, ningún MBA prestigioso, ninguna experiencia empresarial previa podría haber anticipado o preparado adecuadamente. La primera noche en su nueva realidad fue definitivamente la más extraña y desconcertante de todas. Después de buscar durante horas, el millonario finalmente consiguió una habitación en una casa compartida vieja por $500 al mes, pagados por adelantado en efectivo, porque el dueño, un hombre de mediana edad con mirada desconfiada, simplemente no aceptaba menos ni aceptaba pagos parciales. Y de golpe, en una sola transacción que duró menos de 5 minutos, su presupuesto cuidadosamente calculado se redujo drásticamente a $1,500 para absolutamente todo lo demás durante los siguientes 30 días. La habitación era diminuta, claustrofóbicamente pequeña. Una cama individual con un colchón visiblemente hundido en el centro por años de uso. Una mesita de noche coja con una pata más corta que las otras que se tambaleaba con cualquier movimiento. Una silla de plástico barata, un closet minúsculo sin puerta y una ventana pequeña que no cerraba completamente dejando entrar todo el ruido constante de la calle a todas horas del día y la noche. Sin baño privado, obviamente. El baño compartido estaba al fondo del pasillo oscuro, con azulejos rotos y manchados de humedad permanente. Una regadera que soltaba agua helada durante los primeros 5 a 10 minutos, sin importar cuánto tiempo esperaras. Y un inodoro que había visto mejores días hace décadas. Sin cocina propia, por supuesto. Había una cocina comunitaria minúscula donde 3 familias diferentes cocinaban en horarios superpuestos, creando un caos constante, con una estufa vieja de 2 hornillas que funcionaban cuando se les daba la gana, un refrigerador pequeño siempre repleto donde tu comida podía desaparecer misteriosamente, y un fregadero perpetuamente sucio sin importar cuántas veces alguien lo limpiara. Esa primera noche, acostado en esa cama completamente ajena que olía vagamente a humedad y detergente barato, escuchando voces de extraños a través de paredes tan delgadas como papel que no bloqueaban absolutamente nada, el millonario sintió por primera vez en su vida adulta algo que se parecía a la incomodidad real y constante, no momentánea. No era miedo exactamente, no era arrepentimiento de haber aceptado la apuesta, era algo mucho más sutil y penetrante. La ausencia dolorosa de absolutamente todo lo que siempre había dado por sentado sin cuestionarlo nunca. La ausencia del silencio perfecto de su penthouse en el piso 25, donde el ruido de la ciudad era apenas un murmullo lejano y agradable. La ausencia de su cama king size con sábanas egipcias de 500 hilos que se sentían como nubes contra la piel. La ausencia de su baño privado de mármol italiano con ducha de lluvia de temperatura perfectamente controlada. La ausencia de su cocina gourmet completamente equipada donde nunca cocinaba, pero que siempre estaba impecablemente disponible. La ausencia de espacio personal suficiente para respirar. La ausencia de privacidad básica.
la ausencia de control total sobre su entorno inmediato. Todo eso, todas esas ausencias acumuladas, creaban una sensación de incomodidad constante que no desaparecía ni siquiera cuando cerraba los ojos intentando dormir. Se levantó al día siguiente con el cuerpo notablemente adolorido por el colchón terrible. Esperó más de 20 minutos eternos para poder usar el baño porque había 2 personas antes que él en la fila invisible. Se duchó con agua helada que le cortaba la respiración, maldiciendo en voz baja palabras que normalmente no usaba. Se afeitó con dificultad frente a un espejo pequeño y manchado, y salió a buscar trabajo con una sensación completamente nueva, instalándose permanentemente en su pecho. La incomodidad física constante, persistente, esa que no desaparece cuando cierras los ojos porque vive literalmente en el lugar donde duermes, donde comes, donde existes. Por primera vez en décadas, desde antes de heredar el negocio familiar y construir su imperio, no tenía un espacio verdaderamente suyo, un territorio donde pudiera cerrar la puerta y ser completamente él mismo sin compartir. Y eso, descubrió con genuina sorpresa, pesaba mucho más de lo que cualquier hoja de Excel sofisticada o proyección financiera podría haber calculado o proyectado. El precio emocional de no tener hogar propio, solo un cuarto alquilado, era algo que los números simples no capturaban. Pero encontrar incluso ese cuarto diminuto e incómodo había sido infinitamente más difícil, frustrante y humillante de lo que jamás esperaba o imaginaba. Mucho más. Los primeros 3 lugares que visitó siguiendo anuncios pegados en postes rechazaron su solicitud prácticamente de inmediato. Algunos ni siquiera lo dejaron ver las habitaciones. En el primero, un edificio de 4 pisos que olía a comida frita y humedad. Le pidieron comprobante oficial de ingresos de los últimos 3 meses consecutivos para verificar estabilidad económica. No tenía ninguno. En el segundo, una casa dividida en habitaciones pequeñas. Le pidieron referencias personales completamente verificables de empleadores anteriores, con nombres, números de teléfono y direcciones. No tenía ninguna que pudiera dar. En el tercero, un apartamento tipo estudio sorprendentemente decente. Le pidieron un depósito de garantía equivalente a 3 meses completos de renta por adelantado, porque no tiene historial de inquilino confiable en la ciudad. Eso habría consumido casi todo su presupuesto de un solo golpe brutal, dejándolo prácticamente sin nada para comer o moverse. En el cuarto lugar, una casa antigua convertida en habitaciones compartidas. Una señora mayor de aspecto cansado lo miró lentamente de arriba a abajo con desconfianza apenas disimulada, examinando su ropa barata y su mochila gastada, y después de un silencio incómodo, simplemente dijo con tono definitivo: «Ya lo renté a otra persona hace 1 hora, disculpa». Él sabía perfectamente que estaba mintiendo. Podía verlo claramente en sus ojos que evitaban el contacto directo, en su lenguaje corporal defensivo, pero no tenía absolutamente ninguna manera de demostrarlo, ni tampoco autoridad moral o legal para reclamar nada. En el quinto lugar, un edificio deteriorado con olor penetrante a humedad permanente y pasillos oscuros mal iluminados. El dueño, un hombre de unos 50 años con mirada evaluadora y desconfiada, le hizo un interrogatorio casi policial. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Por qué llegaste específicamente a esta ciudad? ¿En qué trabajas actualmente? ¿Dónde trabajabas antes? ¿Tienes familia aquí? ¿Alguien te conoce? ¿Alguien puede dar referencias tuyas? Y cuando el millonario, completamente desconcertado por el nivel de escrutinio, intentó dar respuestas vagas y generales que no revelaran su verdadera identidad, el hombre negó firmemente con la cabeza y fue absolutamente directo. «No me inspiras ninguna confianza. Busca en otro lado. No te voy a rentar». Esas palabras simples le dolieron de una forma completamente inesperada y sorprendente. Él, que había firmado contratos millonarios internacionales con un simple apretón de manos y su palabra, que había sido activamente buscado por inversionistas sofisticados de todo el continente,
para participar en proyectos ambiciosos, que había construido una reputación sólida de confiabilidad durante décadas. Ahora no inspiraba confianza suficiente, ni siquiera para rentar un cuarto minúsculo de 3 metros por 3 metros en un edificio deteriorado. La ironía era tan brutal que casi dolía físicamente. El sexto lugar, finalmente, después de horas agotadoras caminando bajo el sol inclemente, aceptó su solicitud, pero solo porque el dueño estaba evidentemente desesperado por llenar la habitación que llevaba vacía 2 meses completos sin generar ingreso, y porque el millonario pagó el mes completo en efectivo inmediatamente, sin regatear el precio, ni pedir reducción, ni descuento de ningún tipo. $500, un tercio completo de su presupuesto inicial, cuidadosamente calculado, desaparecido en un solo día, evaporado en una transacción. Esa noche, sentado en el borde de su nueva cama incómoda que crujía con cada movimiento, sacó el cuaderno donde había escrito su plan optimista original y tuvo que rehacer completamente todos sus cálculos hermosos y ordenados. $1,500 restantes para 29 días completos. Aproximadamente $51 diarios. Ya no parecía una cantidad tan generosa o cómoda, y eso fue antes de darse cuenta completamente de que todavía necesitaba comer 3 veces al día, moverse por la ciudad regularmente, comprar productos básicos de higiene y sobre todo conseguir trabajo remunerado lo más absolutamente rápido posible, porque esos 1,500 no iban a durar 30 días completos sin ingreso adicional. La ecuación matemática que parecía tan simple y manejable en la comodidad de su oficina con vista panorámica, ahora mostraba grietas preocupantes, fisuras estructurales que no había anticipado en absoluto. Conseguir trabajo, cualquier trabajo que pagara aunque fuera el mínimo, resultó ser un proceso sistemáticamente humillante, de maneras que nunca imaginó ni en sus peores proyecciones pesimistas. Pasó el segundo día completo caminando incansablemente por todo el barrio bajo el sol que quemaba la piel, entrando a tiendas pequeñas de abarrotes, restaurantes baratos de comida rápida, talleres mecánicos grasosos, lavanderías ruidosas, panaderías calientes, farmacias, cualquier negocio que viera abierto, preguntando siempre exactamente lo mismo con la voz más segura que podía proyectar. ¿Necesitan a alguien para trabajar? Puedo empezar hoy mismo si hace falta. Soy confiable y aprendo rápido. La mayoría de los encargados ni siquiera levantaba la vista de lo que estaban haciendo. No estamos contratando actualmente. Deja tu número de teléfono, te llamamos si algo sale. Nadie nunca llamó, ni una sola vez. En un supermercado pequeño y atestado, llenó una solicitud de empleo escrita completamente a mano en un formulario viejo y fotocopiado mal. Nombre, edad, dirección actual, experiencia laboral previa, referencias verificables. Dejó casi todo en blanco o con respuestas vagas porque no podía mencionar absolutamente nada de su verdadera trayectoria profesional impresionante. El encargado, un hombre joven de quizás 25 años con aire de autoridad desproporcionada, miró el papel medio lleno con fastidio visible y lo rompió directamente frente a él sin decir palabra, tirando los pedazos en un bote de basura. 45 años y prácticamente sin experiencia laboral documentada. ¿En qué diablos has trabajado toda tu vida? No supo qué responder que sonara remotamente creíble. En un restaurante de comida rápida que olía a aceite rancio, le hicieron una entrevista apresurada de exactamente 3 minutos cronometrados. La gerente, claramente apurada, disparaba preguntas sin esperar realmente las respuestas. ¿Has trabajado en cocina comercial antes? No. ¿Has atendido mesas con sistema de punto de venta? No. ¿Has manejado caja registradora bajo presión? No. ¿Tienes experiencia en servicio al cliente de alto volumen? No realmente. La gerente, una mujer de unos 30 años con expresión de cansancio permanente y cabello recogido en una cola de caballo apretada que parecía dolerle,
Suspiró profundamente con exasperación. Mira, no puedo darte el puesto. Necesito gente con experiencia comprobada que pueda empezar a trabajar inmediatamente sin necesidad de entrenamiento extenso. No tengo tiempo ni recursos para enseñar desde cero. Lo siento. En una gasolinera en una esquina peligrosa, le ofrecieron finalmente trabajo después de 6 horas de búsqueda desesperada. Las tareas: limpiar baños públicos cada 2 horas, surtir gasolina manualmente a los clientes, reponer productos en estantes, limpiar pisos, sacar basura maloliente. Turnos de 10 horas seguidas, sin descansos reales, más allá de 2 pausas de 15 minutos. Salario: $6 la hora. $60 por día completo antes de cualquier deducción. Le pareció casi insultante para la cantidad de trabajo físico que implicaba y estuvo genuinamente a punto de decir que no, de rechazar la oferta humillante. Pero entonces, parado ahí frente al gerente que esperaba su respuesta, hizo los números mentalmente con la rapidez que lo caracterizaba. $60 diarios, trabajando 6 días completos a la semana como ofrecían. Eran $360 semanales. Multiplicado por 4 semanas aproximadas, daba más de $1,400 al mes. Más dinero del que le quedaba actualmente en su presupuesto destrozado. Un ingreso que podía hacer la diferencia entre completar el mes o fracasar estrepitosamente. Tragó su orgullo herido y aceptó inmediatamente. El gerente, un hombre de unos 40 años con panza prominente y actitud autoritaria, le dijo que empezara exactamente al día siguiente a las 6 de la mañana en punto, sin contrato laboral escrito, sin prestaciones de ningún tipo, sin seguro médico, sin nada más que un acuerdo completamente verbal que podía romperse unilateralmente en cualquier momento sin consecuencias. Esa noche, exhausto por caminar kilómetros, el millonario se durmió en su cama incómoda pensando con cierto alivio que finalmente había resuelto la parte más difícil del desafío. Tenía techo, tenía trabajo, tenía un plan. Todavía no sabía, no podía saber, que lo verdaderamente más duro no era conseguir el trabajo, era mantenerlo día tras día, era sobrevivirlo física y emocionalmente, era descubrir que el trabajo que parecía simple en papel era brutalmente agotador en la realidad concreta. El despertador estridente del celular básico sonó exactamente a las 5 de la madrugada con un pitido agudo, penetrante y profundamente molesto que lo arrancó de un sueño intranquilo. El millonario se levantó con esfuerzo en la oscuridad casi completa. Todavía adolorido del día anterior de caminar sin parar, se lavó la cara rápidamente con agua fría, porque no había caliente a esa hora temprana. Se vistió con el uniforme usado que le habían dado y que olía fuertemente a detergente industrial barato, mezclado con algo más que prefería no identificar, y salió apresuradamente rumbo a la gasolinera caminando rápido por calles todavía vacías y oscuras. Llegó 10 minutos antes de la hora indicada, ansioso por causar buena impresión. El gerente, que ya estaba ahí con cara de pocos amigos, le entregó sin ceremonia el uniforme oficial con el logo de la gasolinera y le mostró rápidamente sus múltiples tareas. Limpiar los baños públicos meticulosamente cada 2 horas sin falta, reponer productos constantemente en los estantes de la tienda, surtir gasolina manualmente cuando los clientes lo pidieran, trapear todos los pisos del establecimiento, sacar toda la basura acumulada, limpiar los surtidores de gasolina, organizar el inventario de la bodega, todo, absolutamente todo lo que hiciera falta hacer. Aquí trabajamos muy duro, le advirtió el gerente con tono de amenaza apenas velada. Si no te gusta o no puedes con el ritmo, hay literalmente 10 personas esperando ansiosas tu puesto. Eres completamente reemplazable. Las primeras 2 horas fueron relativamente llevaderas, casi manejables. Surtió gasolina cuidadosamente a 5 autos, limpió un baño siguiendo el protocolo, organizó bebidas y snacks en el refrigerador. Nada particularmente difícil, pero a media mañana, cuando el sol ya estaba alto y fuerte en el cielo despejado,
El calor se volvió absolutamente insoportable. El uniforme barato de poliéster se le pegaba incómodamente al cuerpo completamente empapado de sudor. Los vapores constantes de gasolina le mareaban la cabeza, provocándole náusea. Los clientes apurados no decían gracias, apenas lo miraban como si fuera invisible. Algunos ni siquiera bajaban la ventana del auto completamente cuando pedían el servicio, solo le abrían una rendija mínima. A mediodía le dolían intensamente las piernas de estar tantas horas de pie sin descanso. A media tarde le dolía la espalda baja de cargar cajas pesadas del inventario. A las 4 de la tarde, un cliente evidentemente furioso por algo completamente ajeno a la gasolinera lo insultó agresivamente porque el baño estaba sucio cuando él llegó. ¿Para qué diablos te pagan si no haces tu trabajo correctamente?, le gritó con violencia frente a otros clientes que se quedaron mirando incómodamente la escena. El millonario apretó los dientes con fuerza hasta que le dolió la mandíbula. Pidió disculpas con la cabeza baja mirando al suelo. Aguantó la humillación ardiente y limpió el baño otra vez completa y meticulosamente mientras sentía cómo la vergüenza le quemaba literalmente la cara como fuego. A las 6 de la tarde, cuando finalmente terminó su turno interminable, apenas podía caminar derecho. El cuerpo entero le dolía de formas que no recordaba haber experimentado nunca. Las manos le olían intensamente a químicos de limpieza agresivos mezclados con gasolina. El gerente le dio $60 en efectivo arrugados y sucios, sin recibo, sin comprobante, sin nada. Mañana a la misma hora, no llegues tarde, le ordenó antes de irse. El millonario regresó lentamente a su cuarto arrastrando literalmente los pies con cada paso. Subió las escaleras con esfuerzo. Se tiró en la cama sin fuerzas ni siquiera para quitarse los zapatos malolientes. Y cerró los ojos con una sola certeza aplastante. Esto apenas, era el primer día de 30. Y si el primer día había sido así de brutal, ¿cómo serían los siguientes 29? Y si estás escuchando esta historia desde México, Colombia, Estados Unidos, Uruguay o cualquier otro lugar de nuestro continente, realmente me encantaría saberlo. Déjame un comentario breve diciéndome desde dónde nos estás acompañando en este momento. Si la historia te está atrapando, te está haciendo reflexionar o simplemente te parece interesante, considera suscribirte al canal para no perderte el final. Esto apenas está comenzando. La parte más dura viene ahora. Sigamos juntos. La rutina diaria se volvió mecánica, repetitiva, pero implacablemente agotadora sin importar cuántos días pasaran. Despertar siempre a las 5 de la madrugada. Trabajar 10 horas completas sin descanso real verdadero. Solo 2 pausas miserables de 15 minutos donde apenas alcanzaba a sentarse y respirar antes de volver. Regresar al cuarto completamente destrozado físicamente, dormir mal en el colchón terrible, repetir exactamente lo mismo al día siguiente, un ciclo infinito sin variación. Pero lo que realmente comenzó a pesar sobre sus hombros, mucho más que el cansancio físico acumulado, fue la ansiedad económica constante e implacable por el dinero. Cada gasto, absolutamente cada gasto sin importar cuán pequeño, se convirtió en una decisión moral compleja, en un dilema existencial. Desayunar algo caliente en un puesto humilde de la calle, $3. ¿Realmente vale la pena gastar eso? ¿O es mejor aguantar el hambre hasta la comida fuerte del mediodía? ¿Comprar una botella de agua fría, $1.50? ¿O es mejor tomar agua directamente del grifo de baños públicos aunque sepa raro y posiblemente no sea completamente segura? Tomar el autobús para ahorrar tiempo y energía, $2 por viaje, $4 ida y vuelta. ¿O es preferible caminar 40 o 50 minutos bajo el sol intenso y guardar religiosamente ese dinero que podría hacer diferencia después? El millonario empezó a llevar obsesivamente una libreta pequeña donde anotaba cada centavo gastado con una precisión casi enfermiza, como nunca había hecho ni siquiera en sus negocios millonarios. Lunes. Desayuno 13.0, transporte 4.0, comida fuerte 5.0, cena ligera 4.0, jabón 12.0, total del día $18 exactos. Martes, desayuno 2.50,
Caminó ida y vuelta para ahorrar completamente el transporte público. Comida 6 €, cena 3 €, pasta de dientes 1.50. Total, $13. Miércoles, solo 2 comidas para ahorrar, sin desayuno, 9 € total en comida, más 2.0 de productos de limpieza personal. Total, $11. Descubrió rápidamente que las tortillas baratas eran mucho más económicas que el pan, que el arroz blanco simple rendía infinitamente más que cualquier otra cosa, que podía sobrevivir comiendo solo 2 veces al día en lugar de 3 si calculaba inteligentemente bien las porciones y el timing, que los huevos eran proteína extremadamente barata, que la fruta fresca era un lujo completamente innecesario que no podía permitirse. Dejó completamente de comprar café preparado, demasiado caro para lo increíblemente poco que duraba. Empezó a tomar exclusivamente agua del grifo. Dejó de usar el autobús excepto cuando llovía fuerte. Sus piernas se acostumbraron dolorosamente a caminar kilómetros y kilómetros diarios. Dejó de comprar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, que no fuera estrictamente necesaria para la supervivencia inmediata. Y aún así, a pesar de todos esos sacrificios constantes, los números simplemente no cuadraban como él había proyectado optimistamente. A mitad exacta del mes, había gastado más de $800 entre la renta pagada por adelantado, comida diaria, productos básicos de higiene mínima y un par de emergencias pequeñas inevitable. Le quedaban exactamente $700 para los siguientes 15 días completos, $46 diarios aproximadamente. Pero su salario de $60 diarios apenas alcanzaba para reponer lo que gastaba cada día, no para ahorrar nada ni para construir ningún colchón de seguridad. El margen de error se había vuelto completamente inexistente. Una sola emergencia médica, un gasto inesperado de cualquier tipo, cualquier cosa mínimamente fuera del plan perfecto, y todo el frágil castillo de naipes se derrumbaría estrepitosamente. Por primera vez desde que empezó este desafío aparentemente simple, el millonario sintió algo que no había sentido en décadas, quizás nunca realmente en su vida adulta: miedo económico genuino y real, miedo a no tener suficiente, miedo a quedarse sin nada, miedo a no poder comer, miedo que quitaba el sueño. Pero lo que absolutamente nadie le había advertido, lo que ningún libro sofisticado de negocios jamás menciona, lo que ningún curso de MBA cubre en su currícula, es que la pobreza no solo duele en el cuerpo físico, duele profunda y permanentemente en la dignidad humana. Duele en lugares que no se ven pero que sangran internamente todos los días. Su jefe en la gasolinera, un hombre de unos 50 años con panza cervecera prominente y aliento perpetuamente desagradable, le hablaba como si fuera completamente invisible, menos que humano. Tú, el nuevo, limpia esto inmediatamente. Apúrate, no te pago para que descanses o pienses. Si no te gusta cómo son las cosas aquí, ahí está la puerta. Nadie te obliga a quedarte. Nunca, ni una sola vez en 2 semanas completas, usaba su nombre. Ni siquiera parecía recordarlo o importarle aprenderlo. Un día particularmente malo, un cliente derramó intencionalmente café caliente directamente en el piso recién limpiado. Lo miró con una sonrisa abiertamente burlona y cruel, y dijo con voz alta para que otros escucharan: «Límpialo bien, amigo. Para eso estás aquí, ¿no? Para limpiar nuestra mugre». Sus amigos se rieron estrepitosamente. El millonario tuvo que arrodillarse ahí mismo, trapear el líquido pegajoso, mientras el grupo se reía a sus espaldas, comentando algo que no alcanzó a escuchar completamente, y aguantar toda la rabia hiriente que le subía por la garganta como veneno. No podía responder, no podía defenderse, no podía siquiera mirarlo mal. Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Necesitaba esos $60 diarios. Entonces tragó su dignidad, terminó de limpiar meticulosamente y se alejó con las orejas ardiendo de vergüenza absoluta. En el supermercado pequeño donde compraba su comida básica casi diaria, la cajera joven lo trataba con indiferencia total cuando llevaba solo productos baratos del estante de ofertas,
pero sonreía cálidamente y conversaba amigablemente con los clientes que compraban carritos llenos de productos más caros. Para ella, él era simplemente invisible, uno más de los pobres. En el autobús, en las pocas ocasiones cuando tenía que tomarlo por lluvia, nadie nunca le cedía el asiento aunque viniera visiblemente destrozado del trabajo con el uniforme sudado. La gente miraba fijamente al frente o a sus celulares caros, ignorándolo completamente como si no existiera en el mismo espacio físico. Una tarde particularmente desesperada, intentó ganar dinero extra vendiendo dulces baratos en la calle durante 2 horas después de su turno. Ganó exactamente $4. Una señora evidentemente bien vestida con joyas discretas pero caras, le dio una moneda con expresión de lástima sincera y le dijo con voz suave: «Que Dios te bendiga abundantemente, pobrecito. Espero que tu situación mejore». Esas palabras bien intencionadas le dolieron infinitamente más que cualquier insulto directo. No era pobre, no era pobrecito. Era un hombre tremendamente exitoso pasando temporalmente por esto como experimento. Pero entonces, parado ahí con los dulces sin vender y $4 en la mano, se dio cuenta con claridad dolorosa. Nadie en el mundo lo sabía. Para absolutamente todos los que lo veían cada día, para el mundo entero, él era exactamente lo que parecía. Un hombre más entre millones luchando desesperadamente por sobrevivir, invisible, prescindible, sin voz propia ni valor social. Y esa verdad brutal le rompió algo profundo por dentro que llevaba décadas, quizás toda su vida, sin sentir realmente: empatía genuina, conexión humana, comprensión. En la gasolinera también trabajaba una mujer joven, probablemente de unos 28 o 30 años, llamada Claudia Ramírez. Ella hacía religiosamente el turno de tarde y noche, de 2 de la tarde a medianoche, atendiendo eficientemente la tienda y la caja registradora con una competencia profesional que él admiraba genuinamente en silencio. Siempre, absolutamente siempre, sin importar las circunstancias, tenía una sonrisa genuina para los clientes, incluso cuando la trataban terrible. Siempre estaba impecablemente presentable, aunque usaba exactamente el mismo uniforme barato lavado meticulosamente todas las noches. Un día, durante uno de los escasos descansos de 15 minutos, coincidieron casualmente en la pequeña sala de empleados destartalada que olía a humedad. Ella comía arroz blanco con frijoles negros de un tupper de plástico viejo y rayado. Él comía exactamente lo mismo de un plato desechable. ¿También te gusta el arroz con frijoles?, preguntó ella con una sonrisa genuinamente cansada pero cálida. «Es lo que alcanza con el presupuesto», respondió él con más honestidad de la que pretendía revelar. Ella asintió inmediatamente, como si entendiera perfectamente sin necesidad de explicaciones adicionales. «Yo llevo 3 años largos trabajando aquí en este lugar. Este es mi segundo empleo. En las mañanas, de 5 a 11, limpio oficinas corporativas en el centro». El millonario la miró genuinamente sorprendido. «¿Trabajas en 2 lugares diferentes todos los días?» «Necesito juntar dinero urgentemente para la operación de mi mamá. Tiene diabetes avanzada mal controlada y necesita un tratamiento especializado que nuestro seguro médico básico no cubre en absoluto. Llevo ahorrando centavo por centavo durante 2 años completos. Ya casi llego finalmente a la meta económica necesaria». Hablaba de esto sin ningún dramatismo, sin autocompasión, sin buscar lástima, como quien simplemente comenta el clima o algún hecho cotidiano. Para ella no era una tragedia excepcional, era simplemente su realidad diaria. «¿Y tú?», preguntó ella con curiosidad genuina. «¿Por qué llegaste a trabajar aquí? Pareces educado». Él no supo qué responder exactamente que sonara creíble. No podía contarle la verdad completa. «Mala racha económica temporal», dijo finalmente, lo cual técnicamente no era mentira. Ella asintió comprensiva sin juzgar. «Todos, absolutamente todos, hemos pasado por rachas malas en algún momento. Es parte de la vida, pero se sale eventualmente. Solo hay que seguir trabajando duro y no rendirse nunca».
Esa conversación simple lo persiguió obsesivamente durante días y noches. Claudia vivía esa realidad brutal todos los días de su vida, no por una apuesta temporal, no por un desafío de un mes con fecha clara de terminación, sino porque era su vida completamente real, sin fecha de vencimiento, sin amigo millonario esperando al final del mes para regresarle mágicamente su vida anterior cómoda. Ella trabajaba 18 horas diarias, 6 días a la semana, para pagar una operación médica. Ella era el espejo fiel de millones de personas. Y él, por primera vez en toda su vida privilegiada, estaba del otro lado del cristal viendo directamente cómo era realmente la vida para la mayoría. A la tercera semana completa, el cuerpo físico comenzó a cobrar la factura acumulada con intereses. El millonario despertaba cada mañana sin excepción con dolores completamente nuevos, que aparecían en lugares que nunca había considerado. La espalda baja que punzaba agudamente con cada movimiento mínimo. Las rodillas visiblemente inflamadas de estar tantas horas interminables de pie sobre cemento duro. Los hombros permanentemente tensos como piedra de cargar cajas pesadas y empujar carritos de inventario. Los pies adoloridos con ampollas que se abrían y sangraban dentro de los zapatos baratos. Las manos, que durante décadas solo habían conocido el tacto suave de papeles de calidad y teclados ergonómicos, ahora estaban ásperas, agrietadas, con callos duros en las palmas y cortes pequeños que no terminaban de sanar adecuadamente porque nunca dejaba de usarlas intensamente. Dormía terriblemente mal cada noche. El colchón hundido le provocaba dolores de espalda que no lo dejaban descansar profundamente ni una sola hora seguida. Los ruidos constantes de la casa compartida creaban una sinfonía del caos. Televisores a volumen exagerado, discusiones violentas de vecinos, niños corriendo y gritando a todas horas, puertas que se azotaban fuerte, música alta de diferentes géneros mezclándose. Todo se combinaba en un ruido que lo despertaba múltiples veces cada noche. Comía objetivamente mal. No porque no supiera cocinar recetas saludables, sino porque cocinar adecuadamente requería energía física, tiempo disponible y espacio de cocina que simplemente no tenía. Llegaba tan absolutamente cansado del trabajo que solo quería comer rápido cualquier cosa y dormir inmediatamente. Entonces comía básicamente lo mismo casi todos los días: arroz blanco, frijoles negros, huevo frito, tortillas baratas, comida que llenaba el estómago, pero que no alimentaba realmente al cuerpo de forma completa. Un día particularmente difícil, en el trabajo, se mareó peligrosamente mientras cargaba una caja moderadamente pesada. Tuvo que sentarse directamente en el piso frío de la bodega, con la cabeza entre las rodillas, respirando profundo y lento, rogando desesperadamente que nadie lo viera porque no podía darse el lujo de parecer débil o no confiable. Su jefe entró precisamente en ese momento crítico. ¿Qué diablos haces ahí sentado en horas de trabajo? ¿Te crees que esto es un spa de descanso? Me mareé fuerte, explicó él honestamente. No he comido bien hoy ni ayer. El jefe soltó una risa corta completamente sin humor. Pues come mejor entonces. No es mi problema personal si no te alimentas adecuadamente. Si no puedes hacer el trabajo físico que se requiere, te voy a reemplazar inmediatamente. Hay gente esperando. Esas palabras lo golpearon duramente, no por especialmente crueles, sino por profundamente indiferentes. Su bienestar físico o mental no le importaba absolutamente a nadie. Era solo una pieza completamente reemplazable en una máquina económica que seguiría funcionando perfectamente con o sin él. Esa noche se miró detenidamente al espejo pequeño y manchado del baño compartido. Había perdido visiblemente peso, probablemente 5 o 6 kilos. Tenía ojeras profundas y oscuras. La piel se veía opaca y sin vida. Se veía fácilmente 10 años más viejo que hace apenas un mes. Se veía exactamente como la gente que antes ignoraba sistemáticamente en la calle sin pensarlo 2 veces. Y entendió con una claridad terrible y dolorosa. Así, exactamente así,
Se siente la supervivencia pura cuando no es temporal, cuando no es experimento, cuando es simplemente tu vida real, sin alternativas. Faltaban exactamente 5 días para completar el mes, cuando todo el frágil equilibrio se vino abajo estrepitosamente. El millonario regresó a su cuarto después de otro turno agotador. Abrió rutinariamente su mochila para sacar su libreta de gastos meticulosos y descubrió con horror absoluto que le habían robado. Alguien había entrado ilegalmente a su habitación durante las horas que trabajaba. Había forzado fácilmente el candado barato que supuestamente protegía su único espacio privado y se había llevado literalmente todo el dinero en efectivo que guardaba escondido ahí, $230 exactos. Más de la mitad completa de absolutamente todo lo que le quedaba para terminar el mes. Se dejó caer pesadamente en la cama con las manos temblando visiblemente de impotencia y rabia. Reportó el robo inmediatamente al dueño de la casa, quien simplemente se encogió de hombros con total indiferencia. Yo no me hago responsable de los objetos personales de los inquilinos. Debiste guardar tu dinero en el banco como persona normal. Pero él no tenía cuenta bancaria accesible. No en esta identidad temporal sin historia. No sin los documentos que había entregado. Le quedaban exactamente $85 contados en el bolsillo. 5 días completos por delante. $17 diarios. Imposible. Esa noche absolutamente no durmió ni un minuto. Hizo cálculos obsesivamente una y otra vez, tratando desesperadamente de encontrar alguna manera matemáticamente posible de estirar ese dinero ridículo. Podía intentar comer solo una vez al día. Podía caminar absolutamente todas las distancias sin importar cuán lejos. Podía sobrevivir con lo absolutamente mínimo indispensable. Pero entonces recordó que necesitaba pagar el transporte para llegar al trabajo al día siguiente, porque estaba pronosticada lluvia fuerte. Y caminar 2 horas bajo la tormenta significaría llegar empapado completamente y arriesgarse seriamente a enfermarse. Y enfermarse significaba inevitablemente perder días valiosos de trabajo. Y perder días de trabajo significaba no tener ningún dinero para comer absolutamente nada. La ecuación simplemente no cerraba por ningún lado. Era matemáticamente imposible. Al día siguiente, exactamente a la hora del almuerzo, se paró inmóvil frente a un puesto callejero de tacos con el estómago rugiendo audiblemente de hambre real. 3 tacos costaban $5. Si compraba eso, le quedarían exactamente $12 para los siguientes 4 días completos. $3 por día. Absolutamente imposible de sobrevivir. No compró nada. Tomó agua directamente del grifo de un baño público sucio y regresó al trabajo con el estómago completamente vacío y la cabeza cada vez más mareada peligrosamente. A media tarde, mientras limpiaba mecánicamente un derrame en el piso, la voz grabada de su propia frase arrogante le regresó como un fantasma burlón que lo atormentaba. Con $2,000 se puede vivir fácil. Y por primera vez absoluta desde que empezó todo esto, el millonario sintió ganas genuinas de llorar, de rendirse, de llamar a su amigo y terminar esto. Pero algo, no sabía exactamente qué, lo detuvo. Algo profundo. Algo que había cambiado irrevocablemente dentro de él. Esa noche interminable, sentado completamente solo en el borde de su cama incómoda con el estómago dolorosamente vacío, y el cuerpo completamente vencido por el cansancio acumulado, el millonario sacó lentamente el celular básico y buscó el único contacto guardado en la memoria, el número telefónico de su mejor amigo. Sus dedos temblorosos se quedaron suspendidos sobre la pantalla durante largos minutos eternos que se sentían como horas. Una sola llamada. Eso era literalmente todo lo que necesitaba hacer. Una llamada simple de 30 segundos para decir, ya entendí perfectamente la lección. Terminemos esto ahora mismo inmediatamente. Su amigo vendría a buscarlo en menos de 1 hora. Le devolvería completamente su vida anterior. Podría comer algo caliente y nutritivo. Dormir en su cama cómoda. Ducharse con agua caliente. Recuperar su identidad real.
olvidar este mes horrible como una mala experiencia educativa pero temporal y seguir adelante con su vida normal. Sería tan fácil. Un solo movimiento del dedo, un solo segundo de debilidad justificable, pero algo profundo lo detuvo completamente. No era exactamente orgullo personal, no era terquedad infantil, era algo mucho más profundo y significativo. Era la certeza creciente de que si llamaba ahora, si abandonaba precisamente cuando las cosas se ponían realmente imposiblemente difíciles, cuando el desafío dejaba de ser teórico y se volvía visceralmente real, nunca entendería completamente del todo. Nunca sabría realmente. Claudia llevaba 3 años completos trabajando 2 empleos agotadores todos los días, 18 horas diarias, 6 días a la semana, sin vacaciones, sin descanso. Ella no podía simplemente llamar a nadie para que la rescatara mágicamente. Los millones de personas que vivían permanentemente con esa cantidad de dinero o menos no tenían un botón de escape conveniente. Para ellos no era un desafío temporal de 30 días. No era un experimento social con fecha de terminación. Era simplemente la vida, la única vida que tenían, la única vida que probablemente tendrían. Y si él abandonaba ahora, precisamente en el momento más duro y revelador, habría desperdiciado completamente la oportunidad de entender la única lección que realmente importaba fundamentalmente, lo que se siente exactamente cuando no hay salida visible, cuando no hay red de seguridad, cuando estás verdaderamente solo contra el mundo. Guardó el celular sin usarlo, respiró hondo varias veces y tomó una decisión firme. Al día siguiente, fue directamente a hablar con su jefe antes de empezar el turno. Necesito días extra de trabajo, turnos adicionales, cualquier turno que nadie más quiera tomar. El jefe lo miró con sorpresa genuina. ¿Estás hablando del doble turno completo? Son 20 horas seguidas, de 6 de la mañana a 2 de la madrugada. Casi nadie aguanta eso físicamente más de 2 días. Yo sí puedo, dijo el millonario con una determinación que lo sorprendió incluso a sí mismo. Lo necesito urgentemente. El jefe se encogió de hombros indiferente. Es tu salud la que vas a destruir. Si quieres matarte trabajando, es tu decisión. Empieza mañana mismo. Esa noche, el millonario se durmió con hambre real, con miedo genuino, pero también con algo completamente nuevo parecido al respeto por sí mismo. No había llamado, no había abandonado, no había tomado la salida fácil. Se había quedado. Había decidido terminar, y eso, por alguna razón profunda que no terminaba de comprender completamente, significaba absolutamente todo. En la mañana exacta del último día, precisamente 30 días completos después de haber comenzado este viaje imposible, el amigo apareció sin avisar en la gasolinera. No llamó previamente, simplemente llegó. No dijo nada inicialmente. Solo se quedó parado en silencio cerca de los surtidores de gasolina, esperando pacientemente, observando. El millonario, irreconocible con su uniforme sucio y su cara demacrada, terminó su turno final. Se quitó lentamente el uniforme empapado de sudor por última vez y caminó hacia él en silencio absoluto. No se abrazaron. Solo se miraron directamente durante largos segundos. ¿Cómo te fue?, preguntó finalmente el amigo con voz deliberadamente suave. El millonario no respondió inmediatamente. Buscó desesperadamente las palabras correctas, pero no las encontró en ningún lugar de su mente agotada. Entonces simplemente dijo con voz quebrada: no sabía. El amigo asintió lentamente, comprensivamente. Lo sé perfectamente. No sabía que era así de difícil. No sabía que duele tanto en tantos niveles diferentes. El cuerpo físico, la cabeza, el orgullo, la dignidad. No sabía que el dinero se evapora así de rápido sin importar cuánto cuides. No sabía que la gente te trata como si literalmente no existieras cuando eres pobre. No sabía que cada día es una batalla constante. No sabía... Se le quebró completamente la voz. No pudo continuar.
El amigo puso una mano firme pero gentil en su hombro. Ahora lo sabes. Ahora realmente sabes. ¿Por qué nunca me contaste?, preguntó el millonario con algo parecido a dolor en la voz. ¿Por qué nunca me dijiste directamente que tú personalmente habías vivido todo esto? El amigo sonrió con una tristeza profunda. Porque simplemente no se puede explicar adecuadamente con palabras, solo se puede experimentar directamente. Las palabras nunca alcanzan para describir realmente lo que es no tener suficiente. Puedes leer extensamente sobre el hambre en libros académicos, pero no es remotamente lo mismo que tener hambre real de verdad durante días. Puedes saber teóricamente lo que es la humillación, pero no es lo mismo que sentirla directamente en la cara cuando alguien te trata como basura humana. Yo crecí completamente en esto. Me tomó más de 20 años duros salir, y cuando finalmente conseguí algo de estabilidad económica real, juré solemnemente que nunca jamás olvidaría de dónde venía realmente. Por eso exactamente tu frase me dolió tanto cuando la dijiste, porque sé exactamente, precisamente, cuánto cuesta realmente vivir con $2,000 al mes. Y nunca, nunca es fácil, nunca lo fue, nunca lo será. El millonario asintió mientras las lágrimas finalmente corrían libremente por su cara, sin que intentara detenerlas o esconderlas. «Perdón», murmuró apenas audible. «No tienes que disculparte conmigo personalmente», dijo el amigo con genuina compasión. «Pero tal vez sí deberías disculparte silenciosamente con todas las innumerables personas a las que alguna vez les dijiste que era fácil, que solo necesitaban administrarse mejor, que era su culpa ser pobres». Técnicamente, estrictamente hablando, el millonario había sobrevivido los 30 días completos. Había cumplido los términos exactos de la apuesta, $2,000 iniciales, un mes completo. Había trabajado brutalmente hasta el agotamiento extremo. Había pasado hambre real múltiples días. Había perdido peso visible y dignidad, pero había llegado técnicamente al final. Cuando finalmente hicieron las cuentas finales juntos en silencio, le quedaban exactamente $11.50. $11 de margen después de un mes entero de trabajo duro. $11 entre él y la calle. El amigo no dijo, «Te lo dije claramente». No hacía ninguna falta. Los números hablaban completamente por sí mismos con elocuencia brutal. «¿Técnicamente gané la apuesta?», preguntó el millonario con voz ronca y cansada. El amigo negó firmemente con la cabeza. Esto nunca se trató de ganar o perder. Se trataba exclusivamente de entender, de conectar, de ver. ¿Y entendí realmente? El amigo lo miró largamente, evaluando. ¿Tú qué crees honestamente? El millonario pensó cuidadosamente en Claudia, que seguía trabajando incansablemente 2 empleos completos. Pensó en el hombre anciano que empujaba el carrito de frutas todos los días bajo el sol. Pensó en la señora que limpiaba oficinas antes del amanecer. Pensó en los literalmente millones de personas que vivían esa realidad imposible, no por un mes experimental, sino por años interminables, décadas completas, vidas enteras sin esperanza de cambio. «Entendí que no sé absolutamente nada», dijo finalmente con total honestidad. «Que he vivido toda mi vida en una burbuja hermética. Que la frase que dije con tanta confianza era una mentira enorme y cruel. Con $2,000 no se puede vivir fácil. Se puede apenas sobrevivir, apenas, si tienes muchísima suerte y absolutamente nada sale mal. Pero, ¿vivir? ¿Realmente vivir con dignidad? No, definitivamente no». El amigo le devolvió ceremoniosamente su teléfono personal, todas sus tarjetas, sus llaves, su identificación real, su vida anterior completa. El millonario las tomó con manos que ya no las sentían completamente suyas. Todo se sentía extraño ahora, ajeno, como si perteneciera a otra persona de otro mundo. «¿Qué vas a hacer ahora exactamente?», preguntó el amigo con curiosidad genuina. «Honestamente no lo sé», respondió con una sinceridad absoluta.
Pero sé con certeza que no puedo simplemente volver a ser exactamente quien era antes de esto. Algo fundamental cambió dentro mío. Algo se rompió permanentemente y no sé cómo arreglarlo. No estoy seguro de querer arreglarlo. Creo que necesitaba romperse. De vuelta en su penthouse lujoso, el millonario se duchó con agua perfectamente caliente durante más de media hora completa, dejando que el vapor denso llenara completamente el baño de mármol y que el agua arrastrara un mes entero de mugre, sudor, humillación y vergüenza acumulados. Pero no se sentía realmente limpio. Se sentía profundamente extraño, desconectado, como si estuviera en el lugar equivocado. Su cama enorme le parecía obscenamente grande e innecesaria. Su closet, repleto de ropa cara de diseñador, le parecía ridículamente excesivo. Su refrigerador completamente lleno de comida gourmet cara, que ni siquiera recordaba haber comprado o pedido, le parecía una bofetada directa a millones de caras hambrientas. Se sentó lentamente en el sillón italiano de su sala inmensa, mirando fijamente por esa misma ventana panorámica, donde apenas un mes atrás había dicho con tanta confianza arrogante que $2,000 eran perfectamente suficientes para vivir fácil, y sintió una vergüenza tan absolutamente profunda que literalmente le costaba respirar normalmente. ¿Cuántas veces exactamente había dicho cosas similares a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había juzgado despectivamente a la gente pobre por no salir adelante, asumiendo automáticamente que era solo falta de esfuerzo personal? ¿Cuántas veces había creído genuinamente que el éxito era exclusivamente cuestión de decisiones inteligentes y trabajo duro, ignorando completamente el papel absolutamente gigantesco que jugaban las circunstancias de nacimiento, los privilegios invisibles, las redes de seguridad familiares? Se vio a sí mismo con una claridad dolorosamente nítida. Un hombre definitivamente inteligente, sí, pero también increíblemente, imperdonablemente ingenuo sobre cómo funcionaba realmente el mundo para la inmensa mayoría de la humanidad. Había confundido sistemáticamente su propio privilegio estructural con talento universal. Había confundido su red de seguridad familiar con habilidad personal excepcional. Había confundido tener múltiples opciones siempre disponibles con ser fundamentalmente mejor persona. Y lo absolutamente peor de todo, lo había dicho abiertamente, públicamente, con autoridad, influyendo directamente en cómo otras personas veían y entendían la pobreza. Recordó dolorosamente reuniones ejecutivas de negocios donde había votado fríamente en contra de aumentar salarios mínimos, porque los números financieros no cerraban adecuadamente. Recordó conversaciones políticas donde había defendido activamente recortes de beneficios sociales, porque la gente tiene que aprender a vivir con menos y ser más responsables. Recordó entrevistas públicas donde había declarado con seguridad que cualquiera puede ser exitoso si simplemente trabaja lo suficientemente duro. Todas esas palabras ahora le sonaban completamente huecas, cruelmente ignorantes, imperdonablemente arrogantes. Este mes no lo había hecho automáticamente mejor persona, solo lo había hecho finalmente consciente de qué tan mala persona había sido durante años sin siquiera saberlo o cuestionarlo. Los cambios comenzaron despacio, pero fueron absolutamente reales y concretos. El millonario convocó inmediatamente una reunión extraordinaria con los gerentes de absolutamente todas sus empresas. Vamos a revisar completa la estructura salarial de todas nuestras compañías, anunció firmemente. Quiero ver en detalle exactamente qué ganan los empleados de nivel inicial en cada posición. Quiero saber específicamente si pueden vivir dignamente con esos sueldos, y si honestamente no pueden, vamos a ajustarlos inmediatamente. Hubo resistencia predecible. Eso afectará significativamente las ganancias anuales, le advirtieron varios gerentes preocupados. Que las afecte entonces, respondió sin dudar. Prefiero sinceramente ganar menos dinero sabiendo con certeza que la gente que trabaja para mí puede comer bien,
dormir tranquila y vivir dignamente. Implementó personalmente un programa robusto de apoyo real para empleados, ayuda económica directa para emergencias médicas familiares, préstamos sin intereses para crisis financieras inesperadas, acceso completamente gratuito a asesoría financiera profesional, seguro médico ampliado. No lo hizo con bombos y platillos publicitarios. No buscó reconocimiento mediático. Simplemente lo hizo porque era lo correcto. Empezó a ir personalmente con regularidad a las instalaciones de trabajo, no para supervisar o inspeccionar, sino genuinamente para conocer. Hablaba directamente con los empleados de mantenimiento y limpieza, con las recepcionistas, con los guardias de seguridad nocturnos. Aprendía sus nombres, preguntaba sinceramente por sus familias, y cuando alguien mencionaba que estaba pasando por dificultades económicas serias, no daba consejos vacíos o inspiracionales. Preguntaba directamente, ¿cómo puedo ayudar concretamente? Un día regresó específicamente a la gasolinera donde había trabajado. Buscó directamente a Claudia. Ella lo reconoció inmediatamente de lejos y su cara se iluminó con sorpresa genuina. ¿Qué haces aquí? Pensé que habías conseguido algo mejor. Vine específicamente a preguntarte algo importante, dijo él seriamente. ¿Cuánto dinero te falta exactamente para completar la operación de tu mamá? Ella pareció confundida y cautelosa. Como $3,000 aproximadamente. ¿Por qué preguntas? Él le extendió un sobre blanco. Toma esto. Es un regalo completamente sin condiciones, sin expectativas, sin necesidad de devolverlo nunca. Tú me enseñaste más en un mes sobre la vida real que cualquier maestro o libro en toda mi existencia. Claudia abrió lentamente el sobre con manos temblorosas. Vio el cheque por $5,000 y se cubrió instantáneamente la boca con las manos, mientras las lágrimas brotaban descontroladamente. No eran cambios que resolvían mágicamente la desigualdad estructural. Él lo sabía perfectamente. Pero eran cambios absolutamente reales que tocaban vidas completamente reales. Y eso, al menos, era un comienzo verdadero. 6 meses completos después de la apuesta que cambió todo, el millonario y su amigo se reunieron nuevamente en esa misma oficina panorámica donde todo había comenzado meses atrás. Esta vez no había whisky caro sobre la mesa de centro, solo café simple. Las cosas habían cambiado sutilmente. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó el amigo observándolo cuidadosamente. El millonario pensó larga y cuidadosamente antes de responder. Diferente fundamentalmente, más pequeño, más humilde, más humano, más conectado, menos seguro de todo. Se quedaron en silencio contemplativo un momento largo, mirando juntos por la ventana hacia la ciudad inmensa que se extendía abajo, llena de millones de historias invisibles, de luchas silenciosas, de vidas que continúan incansablemente sin que nadie las note o valore. ¿Repetirías la frase ahora?, preguntó el amigo con suavidad. ¿Dirías con la misma confianza que con $2,000 se puede vivir fácil? El millonario negó con la cabeza lenta pero firmemente. Diría exactamente lo contrario. Diría que con $2,000 apenas se sobrevive con muchísima dificultad. Diría que millones de personas hacen milagros económicos absolutamente increíbles todos los días con menos que eso. Diría que he sido un idiota privilegiado que confundió su suerte de nacimiento con sabiduría ganada. Y diría que todavía estoy aprendiendo, todavía estoy tratando genuinamente de entender, todavía estoy muy lejos de saber realmente lo que significa luchar diariamente. El amigo sonrió con una mezcla compleja de tristeza y orgullo. Esa, dijo despacio y con énfasis, es finalmente la respuesta correcta. Afuera, la ciudad seguía moviéndose incansable. Millones de personas despertando para trabajar, contando monedas, eligiendo entre comer o pagar la renta, sobreviviendo día a día con una fuerza inquebrantable que nadie aplaude, pero que sostiene literalmente el mundo entero. Y en algún lugar específico de esa ciudad inmensa, en esa gasolinera, en esa esquina, Claudia seguía trabajando sus 2 empleos.
pero ahora con una esperanza real de que su madre finalmente recibiría el tratamiento necesario. En algún lugar, un hombre que una vez creyó saberlo absolutamente todo, ahora sabía al menos una verdad fundamental e inquebrantable. No se trata simplemente de cuánto dinero tienes en el banco. Se trata de cuánto cuesta realmente vivir cuando se acaba. Y para la mayoría silenciosa, ese costo es infinitamente más alto de lo que cualquier número frío en una hoja de cálculo jamás podría expresar o capturar completamente.